¿Qué cuentan? ¿Cuánto cuentan? Cuenta por lo que veo. No es un montón. Antes que los 40. Bueno, vamos a arrancar, compañeros, queridos. Los tengo que regañar, así que voy a arrancar por ahí, ¿les parece? Siempre es lindo que los regañen un rato. Contarles que somos 30 en esta querida asignatura y lamentablemente, ni siquiera el 40% ha visto las clases. O sea, somos 29 porque 30 somos conmigo. No, no, 30 son ustedes. Ahí va. Tengo un montón de personas que directamente no han ingresado. O sea, es patético, pero no les estoy hablando de la segunda clase que ya deberían haber visto para hoy. Me saco los lentes. Estoy hablando de la primer clase. A mí realmente establezco que me genera una preocupación tremenda. Yo entiendo que los tiempos están cambiando, yo entiendo que las lógicas de la información y la comunicación son otras, y si bien en en una década atrás o más, quizás los que estábamos sentados ahí con ustedes invertimos muchísimo tiempo en la biblioteca, no contamos con ninguno de estos medios. Y en la primera reflexión que quiero hacer, y espero que sirva, porque verdaderamente el papel este de regañar no es nada agradable a mí, incluso hasta que me genera una vergüenza interna, porque pienso, pucha, la educación física, que es lo que yo amo, literalmente, por lo que yo me eduqué, y lo que yo defiendo todo el tiempo, siempre se está estableciendo que la responsabilidad está en en la vieja guardia, en aquellos que son más antaños, sino que no se adaptan a la realidad. Y yo lo que veo es lo contrario. Digo, ¿cómo puede ser que en 15 días de clase, con un montón de tiempo, con la plataforma que tenemos, que es tremendamente amigable, con un chat interno de un profesor? O sea, eso era impensado, muchachos, créanme, se hacían responsables, era impensado hace décadas atrás que yo como estudiante le puedo mandar un mensaje a un profesor, recibir una respuesta por mail de un profesor, una respuesta por mail de un profesor, era como un premio Nobel. O sea, es casi imposible. Y hoy tienen todo en sus manos y no lo están usando. Obviamente salvaguarda la situación en que no es solo esta comisión, pero los números así como están en esta comisión son tremendos, literalmente. O sea, solo 6 estudiantes ingresaron a esta clase, chicos, a la clase número 2, habiendo tenido más de 8 días, 7 días. O sea, es literalmente una situación muy difícil. Miren, hay una frase que yo siempre utilizo que me parece que está buenísima para abrir a la reflexión, que dice lo siguiente: somos la sociedad más ignorante de toda la historia, porque aún teniendo información somos incapaces de procesarla. Vuelvo y repito, somos la sociedad más ignorante de toda la historia de la humanidad, porque aún teniendo información que está en todos lados, que es accesible, que es relativamente democrática, que es asequible, somos incapaces de procesarla. Entonces, pareciera nuestra corporeidad, nuestra comprensión, pareciera que tener desde el punto de vista de de la adquisición de algo es el saber. Y sin embargo, el saber no guarda en tener. Ayer justo en la licenciatura, yo doy una clase que es, de una asignatura que es metodología de investigación y elaboración de proyecto de investigación, y yo les conversaba a los chicos y les contaba una historia que cuando era pequeño a mí siempre me gustó leer mucho, y tenía un tío, hermano de mi papá, que tenía, ustedes no se imaginan, tenía 3 pisos, me acuerdo, la casa, y tenía un piso, el piso de arriba, como 7, 8 bibliotecas llenas de libros. Era quizás, no sé, para mí era una locura, era naufragar en aguas de tremendísimas novelas, tratados de medicina, tratados de abogacía, tenía todo, absolutamente todo, de filosofía, tenía tipo, autor que quieras, estaba, al menos tenías 1 o 2 libros de él, pero no los leía. Era culto, era artista, era súper culto, pero no los leía. Y sin embargo tenía a mi tío, que era el hermano de ese tío,
o sea, también el hermano de mi papá, que no tenía ningún libro. Siempre aparecía en su casa tres, cuatro libros y desaparecían. Y él siempre me decía, los libros no son para tenerlo, son para pasarlo. El contenido, una vez leído, va a quedar para siempre en vos si te interesó. Y fíjense, ¿no? Los dos paradigmas. El tío que tenía todos los libros guardaba como esos que dicen, ay, el olor al libro, lo romántico del libro, que está todo muy lindo, pero para tenerlo ahí guardado. Que es lo mismo que está pasando con esta comisión, con su mayoría, no con todos, no lo tomen a mal. Pero que tienen la información ahí, pero no la leen. Entonces, brother, ¿hasta cuándo? O sea, semana 7 es el examen, ahí sí van a ir a agarrar, entonces, bueno, ahora voy a leer, porque ahora tengo teoría de educación física, voy a leer, no, no alcanza, porque yo les dije, o sea, hay que tener una inversión de 5 horas diarias, semanales, que no es nada, son 45 minutos diarios, o sea, es absolutamente nada, y con eso, hasta yo les dije, muchachos, con eso van a probar, y bien, pero si no invierten ese tiempo porque no ingresan a la plataforma, cuando lleguen, hagan todo junto, no van a poder, porque se requiere un tiempo para procesar la información. Y de ahí entonces está la crisis epistémica, la crisis cultural y sobre todo la crisis filosófica que estamos viviendo. Sumado a eso, le pido a Joaquín, a Manuel, a Lautaro, a Ailén que prendan la cámara, que era un tratado que nosotros habíamos dicho que lo establece la institución. ¿Ok? Le agradezco un montón. En síntesis, la clase que viene, apelo a que ustedes ya hayan tomado conciencia, los que no ingresaron a la plataforma, y sí lo hagan. Y como colofón y comienzo de esta clase, porque obviamente vamos a tener que sumirnos con la tristeza de aquellos que sí leyeron el texto, que ahora les voy a preguntar quién verdaderamente lo leyó y hoy puede animarse a contestar preguntas elaboradas por mí al respecto. Vamos a tener que hacer un trabajito de grupos de 3 4 acá, durante por lo menos 15 minutos, perdiendo el tiempo de la construcción colectiva del conocimiento para que ustedes terminen de leer el texto, porque sin eso entonces no podemos pasar a la clase número 2. Antes de hacer las preguntas de las actividades, que entiendo que por lo menos eso sí, muchos, unos 15 me parece o 14, sí por lo menos ingresaron, a ver si lo hicieron. Yo les comento que en análisis, no, sino en síntesis de lo establecido en la clase pasada, el jueves pasado, a esta misma hora, por este mismo canal, nosotros decíamos que, según Vygotsky, que era uno de los autores que poníamos en contradicción con Noam Chomsky, que yo le decía que los dos son maravillosos, uno más desde las ciencias de la educación, de la pedagogía, y el otro más desde un análisis filotécnico, si se quiere, epistémico y hasta político establecían con respecto al conocimiento, pero antes al lenguaje, estructuras y puntos de inflexiones diferentes. Lo analizaban desde un inicio, ¿no? Un punto inicial de forma diferente y después, bueno, terminaban teniendo puntos de coincidencia. Vygotsky entonces decía que el lenguaje surge primero como medio de comunicación entre el niño y los demás. O sea que el lenguaje es primario por la necesidad de la comunicación, para después convertirse en lenguaje interior que permite el desarrollo cognitivo a través de la formación y la transformación de las distintas funciones mentales, de la ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores, entre los cuales se encontraba, yo les había dicho, el pensamiento. ¿No? La acción, si se quiere, del intelecto nivel primario, pero que también se requiere para cualquier otra situación, salvo aquellas que son emocionales. Por su parte, Brauner, que lo trabajamos también ahí, coincide en que el lenguaje es un agente del desarrollo cognitivo, pero lo establece como un motor, un amplificador más potente de las capacidades humanas. Incluso se anima a decir de que es quien permite constituir el agente fundamental en la transmisión cultural de dichas capacidades, cualquiera sean estas. Entonces, ahora sí, si nos animamos, concluyamos y si quieren tomen nota, agarren una lapicera, agarren un lápiz, un papel por ahí, concluyamos en lo siguiente como síntesis, ¿ok? O como conclusión. El lenguaje es la capacidad que posee el ser humano como tal para codificar y a la vez decodificar o deconstructurar un mensaje transmitiendo así información de carácter abstracto al inicio y complejo en su penetración. También se denomina lenguaje, y esta es un axioma, al conjunto de signos que utiliza el individuo como sonidos articulares
para codificar y poder así transmitir un mensaje. En contraposición, y necesaria de esta, queda el concepto de comunicación, que yo en una de las clases, en la primera clase les ponía, es la acción o efecto de comunicar. O sea, es el acto a través del cual ustedes y nosotros nos establecemos con un intercambio de información. Ahí entonces nosotros habíamos hablado de el Dixit y había surgido como un juego y una de las actividades entonces era que ustedes traigan, ¿no? Juegos para la comunicación y el lenguaje. Y en ellas tendrían que estar, nombrarlos y, bueno, explicar cómo se ponen de manifiesto el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el código y el contexto. Enhorabuena. ¿Quién arranca con eso? Yo, bro. Dale. Bueno, tengo este juego que era el Veo Veo, Ajá. que el que inicia, bueno, dice Veo Veo, y es que es el emisor, el que, digamos, tira, digamos, para que dé una pista de qué ve en realidad. También, bueno, el mensaje, bueno, es la que da la pista sobre lo que observa. Eh, y bueno, el canal es el oral. El receptor, bueno, los participantes son los que adivinan y el lenguaje es verbal. Es el código, digamos, que es el lenguaje verbal. Y Ajá. ese es el juego, digamos. Te escucho, perdón. Sí, sí. No, que ese juego, digamos, es un juego de adivinanza, digamos, que es el veo veo, el típico de que veo veo, que ves, y es ese. Bien. Che, bueno, Joaquín, ¿por qué uno podría decir que este juego nos ayuda a mejorar el lenguaje o la comunicación? ¿Por qué? Para mí, porque por lo que es lo visible, digamos, para desarrollar que visiblemente, digamos, para un niño de, no sé, que le cuesta, digamos, a entender los colores o visualizar los colores, para mí es un juego que llega a desarrollar, digamos, visiblemente al tomar un color, digamos, o saber qué color es. Bueno, Así que eso es lo que tengo yo, digamos, desarrollado en ese juego. bueno, muy bien. ¿Qué otro juego? Muchas gracias, Joaquín. Yo puse a adivinar el dibujo, que en realidad se llama Pictionary o algo así. Se puede hacer con cartas, por lo que leí, o sea, vos sacás, tenés un mazo con muchos dibujitos y sacás una carta y yo, emisor, soy la que ve el dibujo y trata de darte pistas sin hablar, pero el que yo puse es adivinar el dibujo, que es como que yo te voy dibujando, emisor es el que dibuja, después puse que el mensaje es el concepto que intenta representar. Creo que no es como el veo que es más fácil capaz ver los colores, sino como que es todo interpretación. Pues capaz dibujo mal y vos tenés que interpretar. Después el canal es el papel o el pizarrón. Puse de receptor, o sea, los demás, los compañeros que observan, puse. Código puse el lenguaje gráfico, dibujos o símbolos y el contexto, que lo leí en internet y demás, eran las reglas del juego, el tiempo, las categorías, o sea, no sé, dibujemos animales o dibujemos un lugar, hay que adivinar o poner tiempo para, para adivinar. Eso. Ujú. ¿Y qué tipo de lenguaje, qué tipo de códigos, digamos? ¿Qué código utiliza la comunicación en ese lenguaje? ¿Cuál es el código referente? Em, los dibujos, no sé cómo decirlo. Em, sí, los dibujos puse. Dibujos y símbolos. Lenguaje gráfico puse. O Es un lenguaje sea, gráfico, sí, visual. visual. Ujú. Para mí es Te- interpretación. Esto lo busqué en internet, qué sé yo, porque no sabía qué juego bien.
decir, pero eso. Bueno, en realidad es un juego de una comprensión quizás no para niños, ¿no? Por lo menos no inicial, sino más bien primaria y adultos también, porque tiene que ver con el juego de lo simbólico, ¿no? A veces es más Ok. difícil, de hecho incluso lo es, pensar algo, decirlo, las herramientas que tenemos son más simples porque todo el tiempo nos estamos comunicando, pero después dar a conocer eso que estás pensando o que otro dice dibujado es como un arte mucho mayor, ¿no? Claro, por eso después estaba la segunda como cosa que capaz es más para chicos, que era la de las cartas. Ponele, era con cartas y de animales. Ponele, salía un chanchito y hacía como la demostración de un ruido del chanchito. Entonces vos tenías que adivinar por el ruido del animal o el ruido de lo que hacía. O sea, había un tren, creo que también, o del viento. O sea, era más fácil capaz ese que el hecho de que el emisor dibuje y vos tengas que interpretar Total, sí, sí, eso. sí, sí, sí. Bueno, muy bien, perfecto. La última que te iba a preguntar era, ¿cómo se manifiesta el contexto ahí? ¿El qué? El contexto. Y para mí es un juego de, o sea, de muchos. Puede ser, no sé, en un contexto de... Puede ser en muchos contextos. O sea, es un juego que se puede llevar a cabo con... Deberías que tener más de 3 personas, creo. Ajá. Pero es en cualquier contexto lo puedes usar. Sí, pero no, Pero de dentro de lo del contexto había puesto lo de las reglas del juego, tipo las categorías y el tiempo, que era lo que marcaba el juego. o sea, se puede llevar en cualquier contexto, pero la pregunta, digamos, del contexto es, ¿qué elementos del contexto pueden hacer que el mensaje en ese juego se pase de forma diferente? Y la forma en la que está el dibujo. O la forma en la que se pasa el emisor pasa el mensaje. Si se lo pasa dibujado o si se lo pasa con algún sonido, viéndolo de la carta o con alguna palabra de última. Mm. Porque nosotros recordate que, Julieta, que nosotros habíamos dicho la clase pasada que dentro de todos los elementos que tiene la comunicación, el contexto es el que determina. Incluso para eso, ¿te acordás que utilizamos una mala palabra, como para que sea un poco más fuerte, ¿no? Sí, Entonces, si lo social determina, tiene que verse influenciado en la construcción del juego los elementos requisitos que bien vos decís son reglas o cuestiones necesarias como que haya tres o más para que el mensaje se pase de una forma óptima. Vos como profe, si vas a utilizar este juego y tu intención es mejorar, no sé, la comunicación y el lenguaje en los niños, bueno, te tenés que garantizar de que el contexto que haya sea un contexto que premie eso. Por ejemplo, yo te digo, vos decís, bueno, ¿qué ruido hace? Ahora, si vos le decís a los chicos, ¿qué ruido hace una sembradora? Y los chicos claro. no tienen conocimiento de una sembradora, ¿no? Es como imposible de que se pueda seguir adelante el juego. Sí. Bueno, ¿quién más? ¿Otro juego más? Yo, profe. A ver. Bueno, yo elegí el del teléfono descompuesto, en el cual el emisor emite un mensaje hacia los otros participantes y cada participante toma ese mensaje, pero también lo va transformando. Y al llegar al receptor, que vendría a ser el último jugador, emite el mensaje, capaz lo emite bien, pero capaz en el transcurso se va distorsionando ese mensaje. Entonces, comienza siendo un mensaje en el cual a medida se va transformando y termina siendo capaz otra cosa. Ujú. Y pero en ese sentido no veo nada que me permita a mí aprender. Incluso es como a veces adrede que el que está jugando genera una entropía negativa para que no llegue el mensaje. ¿No te pasó jugando eso? Sí, cuando era más chica, sí. Entonces, ¿cómo harías vos? A ver, mientras vos anda pensando esto mientras otro va a dar su juego, yo quiero que vos hagas, transformes esa idea, que es una idea está interesante porque todos los niños lo saben jugar, lo transformes para que haya un equipo ganador
o haya formas de obtener puntajes a través de la fidelidad en la transmisión del mensaje. ¿Se entiende? Suponte que tenés dos Sí, sí. equipos, 20 niños. Entonces vos decís, bueno, el equipo A y el equipo B. Bueno, a ver, ¿cómo haces vos, cómo harías para lograr de que la transmisión sea lo más noble posible? Entonces así sí beneficiás que el lenguaje o el conocimiento, digamos, vaya de forma asequible a lo que pretendemos nosotros. Pero mientras vos lo vas pensando, Milagros, vamos a darle chance a que otra persona cuente otro juego. Dale, profe. Yo, profe. Dale, Martina. Bueno, yo puse un juego, en realidad, o sea, estuve buscando bastante y este es como el juego que más capaz me gustó para niños, para adultos, o sea, es como que cualquier edad lo puede hacer. Obviamente más grande, más dificultad y más niños, podés unas dificultades menores. Este juego lo busqué y tipo tenía muchos nombres, pero metáforas compartidas, dice. Y es como ellos dicen también con una carta, por ejemplo, para un niño. Yo en realidad acá puse el ejemplo de una persona grande, pero para un niño puede ser, por ejemplo, que le toque una carta de un sol. Y ellos tienen que describirlo, pero usando metáforas, o sea, no diciendo exactamente es amarillo y es un sol, o sea, no, tienen que decir otras cosas que lo puedan describir. Por ejemplo, no sé, es una pelota caliente, está en el cielo y bueno, los otros niños van a ir adivinando. También puse, por ejemplo, bueno, el objetivo que es mejora la creatividad lingüística y la capacidad de usar el lenguaje simbólico. Después, el emisor vendría a ser el jugador, el que escribe la carta. El receptor, el resto, los que escuchan. El mensaje es la descripción metafórica de la carta. El código, el lenguaje figurado, o sea, la metáfora, las comparaciones. El canal, bueno, es la comunicación oral y el contexto es el juego en grupo donde hay que adivinar imágenes. Ese vendría a ser el juego, o sea, describir una carta, describir algo y bueno, entre todos obviamente van a ir hablando, así que también es un poco de comunicación y de todo. Y entonces el contexto, te pregunto también a vos, ¿cómo O se sea, ve, yo puse eso, pero también, pero o cómo sea, se ve influenciado el contexto ahí? ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué elemento? O sea, vos ya diseñaste el juego, ¿no? Es Sí. entendible. Ahora, el contexto puede distorsionar el mensaje, ¿no? El contexto cambia, no sé, un clima, cambia una sombra, cambia un pensamiento, cambia una mirada, un cierre y abrir de ojo. Cualquier cosa de lo que esté en el contexto en los alrededores puede cambiar que la transmisión del mensaje sea ineficiente. En este juego, ¿cómo vos trabajás con el contexto? Y porque en realidad, si son niños, tendrías que poner cosas más fáciles, cosas que sean obvias, o sea, no obvias, pero que, y también ayudarlos, obviamente, un poco con las metáforas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, me gustó porque trajiste todo bien detallado, punto a punto cada uno de los elementos. Ok. Milagros, entonces, ¿lo tenés? Creo que sí. A ver. Bueno, yo armaría en este caso dos equipos de 10 participantes. Y bueno, y para que sea un poco más justo, el emisor deberá sacar de una caja, una cajita, un papel. Ese papel va a contener una oración. Bueno, ellos a transmitir el mensaje, la idea es que para obtener los puntos deberán decir la mayor, o sea, no la mayor cantidad de palabras, pero la oración lo más parecida a lo que salga en el papel. O sea, sin transformar la oración, o sea, Ujú. transformándola, pero que estén al menos la mayor cantidad de palabras parecidas a la que está en la oración original. Yo no entendí. A ver, ¿me lo puedes explicar de vuelta? Un segundo. Sí. Bueno, ahora bueno, van a haber dos equipos de 10 participantes. Va a haber una caja de la cual van a tener que retirar un papel. Ese Sí. papel va a contener una oración. El emisor lo que va a hacer es leer ese papel para él y de ahí decírselos a sus compañeros. Ellos lo van a ir transmitiendo entre ellos, o sea, la oración. Ajá. Al llegar al receptor, él va a decir el mensaje en voz alta, pero para ganar ese punto, o sea, la oración debe estar lo más parecida posible a la oración original que estaba en el papel que dijo el emisor.
Ok, a mí, si me permitís, me gustaría esto. O sea, tenemos un tachito atrás, 10 chicos, o sea, del último al primero, ¿no? Todos vendados, con los ojos vendados, salvo el último. Y el último es el que agarra el papel y pasa el mensaje al de adelante, ¿no? Así, despacito. Y le pasa con la mano, le pasa el papel. Entonces, cuando llega adelante, que le llega el mensaje, antes de sacarse la venda, tiene que decir el mensaje, sacarse la venda y ver si realmente se relaciona con el mensaje textual. Si se relaciona con más el mensaje textual, el que está acá adelante lo pone en, por ejemplo, en un semáforo verde. Si le llega más o menos, lo pone en la parte naranja. Y si le llega mal, lo pone en el rojo. Y después de 10 mensajes, entre el equipo A y el equipo B se ve cuántos puntos verdes hay, cuántos naranjas, ¿no? Tipo 2 naranjas vale un verde, algo así. Sí, esa idea está mejor, me parece, como Ah, más claro. sí, como mejorada. Bueno, muy bien. Genial. De los aquí presentes, ¿yo les puedo hacer pregunta a cualquiera sobre el texto de la clase pasada? ¿Se acuerdan que teníamos un texto después del Dixit que se llamaba Heredando el futuro, pensar la educación desde la comunicación? ¿Lo leyeron? Bueno, lo sospechaba, lo sospechaba. Mientras yo entonces bueno, les voy pasando la asistencia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a armar acá unos grupitos. Vamos a darle no más de 15 minutos como mucho. Recuerden que esto era para traerlo ya hoy. Nos juntamos en uno, dos, tres. En cuatro grupos. Están aleatorios. Donde el ejercicio es así. Tienen que leer, pero hay uno que va a leer en voz alta. El resto va escuchando y va tomando nota de los aspectos más importantes. Repito, uno de los cuatro o cinco que son en el grupo va a leer en voz alta, ustedes deciden quién, se pueden ir turnando. Posterior a eso, los otros van tomando nota y van diciendo, che, para acá, a ver, ¿cómo fue eso que no entendí? No, ¿por qué esto, para aquello? Bueno, muy bien. Y yo entonces tengo preparado unas 10 15 preguntas para interactuar después al respecto de este texto. ¿Les parece bien? Es muy simple la actividad. Ok, las aulas ya están abiertas, yo me quedo de este lado, esperándoles. A los 15 minutos les mando un mensajito y le pongo, chicos, ya vamos volviendo. Y si no, ya los traigo todos para acá. Adelante. Matías,
Matías, ¿estás acá?
Profe, ¿me escucha? Sí, sí, Mati. Se me cerró el Zoom. ¿Me podría agregar de vuelta, por favor, a Sí, la sala uno? sí, a la uno. Sí, sí, ya te llevo. Gracias. Ahí te tiene que aparecer, fíjate, a ver.
Ahí va. Ángel Jaramillo, Guillermo estaba. Bueno, estamos acá, chicos, ¿me Lautaro. escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, muy bien. Ramón, te hago una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Eh? Sí, sí, te Axel, escucho. Bien. Comentanos entonces, bueno, ¿qué Marcelo. relación... Ahí que Yo, está profe, hablando, no estoy sé. acá con... ¿Cómo me decía? No, que había un audio abierto. Lo que te iba a preguntar era, bueno, ¿qué relación establece el autor entre el concepto de educación y comunicación? Profe, él Axel. estaba trabajando conmigo, lo que nos habías dicho, pero no unimos conceptos, ¿No? ¿Cómo? hicimos como un resumen del texto. Hicimos un resumen del texto. Bueno, perfecto, muchas gracias, está buenísimo eso, pero quiero que me contestes eso, ¿qué relación establece el autor entre los conceptos? Claro, no, pero yo la ayudo, o sea, yo la ayudo más o menos porque yo recién esta es mi tercer clase. Estoy medio asentándome con las cosas. O O sea, sea, no leí mucho. ¿ok? O sea, si no están con cámara prendida y no participan, es como que no sirve. ¿Alguien entonces que lo quiere decir? Axel, ¿te animás, porfa? A nosotros nos recostó leer el texto porque lo empezamos leyendo mal, pero fuera de eso no entendí mucho. Entendí lo básico Profe, del texto. Sí, no sé quién dijo profe. yo. Sí. Mirá, nosotros estamos en la misma cosa, por eso no te estoy hablando mientras él te habla. Pero nosotros pusimos que pensar la educación desde la comunicación plantea que es lo que habla el autor, ¿no? Sí, Plantea lo que el futuro no es algo lejano, sino que ya está presente entre nosotros. Eh, lo explica como retomando la clasificación de Margaret Mead sí, mid. sobre los Ujú. tipos de culturas, la postfigura, lo tengo yo, por eso te lo estoy leyendo yo, Pará, tipo, lo Julieta, hice pará. un... Pará. Muy bien, dale, a ver. Me gustaría que me expliques con tus palabras, o sea, obviamente Ah, lo que leyeron, pero con tus palabras, esto del futuro. ¿Qué quiere decir eso del futuro? Como diciendo, bueno, antes ya um, pasaba esto. ¿Qué onda con eso? y mira, o sea, no sé cómo explicártelo, pero él lo que planteaba mucho era de lo que hablábamos la clase pasada, de la comunicación, de los tipos de comunicación. No sé si se dice tipos, pero como el mensaje, el habla, no sé bien los conceptos, pero habla mucho de eso. Y del futuro habla de eso, de que cómo es la comunicación en el futuro y cómo fue. O sea, hace como que capaz un balanceo o tratando de mostrar eso que era lo que hablábamos un poco la clase pasada, pero bueno, no, lo leí como te digo, o sea, lo leí rápido recién y lo hicimos como pudimos. Hice como un resumen, no es como lo que nos decís esto de aparentar, ponerle, después dice que en el contexto, eh, no sé los nombres, Barbero sostiene que la escuela está atrasada, que eso era lo que también hablábamos, de cómo el colegio acompaña, que sigue siendo los mismos modos, que capaz que a veces no que enseña de manera rígida, basada en los libros, cuando en realidad hoy tenemos otro tipo de herramientas, que era lo que hablábamos un poco en la clase pasada. Propone, por eso propone representar la educación. No basta con agregar medios o tecnologías a las clases, sino que es necesario cambiar el modo de enseñar, abandonar las estructuras rígidas de materias y edades. Eso puse yo como de lo que entendía de lo que él estaba explicando. Muy bien, Y pero pará, porque es como que mencionás todo muy rápido y una de las cosas que tienen los textos, Julieta y compañeros, es como que a veces nos dan mucha más información, lo que nos falta por ahí es repensar algunas citas, algunas menciones, algunas cosas, ¿no? Es como que, bueno, uno lee, no es una novela, vos lees una novela y bueno, te vas quedando con la parte romántica, con la parte del autor, con la parte de protagonista, con la parte de algún nombre, un olor que aparece, un clima. Acá en los textos académicos es como que
es muy difícil, son más densos los textos y dicen mucho y hay que procesar, ¿no? Entonces dijiste un montón de cosas que me parece que requieren, como que vieron el concepto de parar la pelota, ¿lo escucharon alguna vez que viene el fútbol? Como diciendo, bueno, la pelota está dando, che, hay que parar la pelota, significa paremos, pensemos, relajemos, ¿no? Y ahí sigue entonces meta para adelante. Em, Hay como, por lo que vos mencionás, y yo que también leí el texto, hay como el autor establece la cultura escolar tradicional y una posterior llamada, si no me equivoco, cultura audiovisual, ¿no? De los estudiantes, que incluso este texto ya es viejo para ustedes como estudiantes, incluso hasta hay una década más adelante también, ¿no? ¿A qué se refiere? Esto va para Julieta o para cualquiera. ¿Con qué tensiones emergen? Esta es una pregunta hermosa, miren. ¿Con qué tensiones emergen la cultura escolar tradicional y la cultura audiovisual? La cultura, Dale, digamos, dale, Joaquín. tradicional es donde tenemos una generación donde fue más que nada con valores y más que nada con comunicación. Y para mí la comunicación de antes con esa cultura tradicional era más que nada los valores que tenían sobre el respeto al docente, sobre también el tema de comprender el respeto hacia él o el respeto hacia un aula, digamos. Sí. Y después el otro era el de el lenguaje. Pará, te hago ahí, me dejás que te ayude en algo, Joaquín, Sí, mirá, sí. es como lo que vos explicaste es como, yo lo quiero marcar en tres tiempos, ¿no? En un tiempo Ujú, muy lejano, nada, lejano, 40 50 años, yo no lo viví, pero bueno, no sé, me gusta preguntar a los profesores más antaños y demás, era como que el profe entraba a la clase, ¿no? Tac, 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 llegaba al pizarrón y baratatara, ¿no? Va, y era como too much, ¿no? Porque era, es una eminencia, cómo habla, cómo transmite, ¿no? Y entonces nosotros, estudiantes, nos quedamos de este lado como escuchando y vanagloriándonos en última instancia lo que reconoce y lo que conoce el profe. Yo tuve a ese profe, ¿no? Un segundo momento que avanzó bastante, que ya era, bueno, el profe leía en clases y empezó a preguntar, ¿no? Ya había un ida y vuelta, ¿no? Y hoy ujú. estamos en un momento en el que se desfiguró la imagen del profe, Como no, que se no a lo mal, desconfiguró digo a con lo esta. bien, y el profe es un acompañante, ¿no? Más allá que conozca o no conozca, el interés no es demostrar su conocimiento, sino más bien cómo nos ayuda a nosotros a hacer entender textos. Y ahí aparece el concepto de imagen, las imágenes, ¿no? Ujú. Sí, Vientos. bueno, Eh, el Dale, tema, Juan. bueno, como usted dijo, ahí como que se medio desconfiguró el tema de, de la hora de la enseñanza. Eh, Sí. ¿Puedo agregar algo? Obvio. Porque bueno, o sea, con Paco, con Jade y con Martín, o sea, éramos grupo, y yo por lo que entendí que la idea principal del texto era que la escuela deje de ser solo letras, números, reglas y de rigidez, y que pasa a convertirse en un espacio en el cual las imágenes y los medios tengan un lugar también, y no sea todo ese contexto, esa misma estructura de hace muchos años, que todo eso vaya cambiando y vaya evolucionando también con la tecnología, porque ahora estamos en una era tecnológica. Total, total. Me encantó. Sí, 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 sí. Bien, ¿alguien más al respecto de esto? De este concepto, de estos dos conceptos. Hay después como hay una confluencia, según el texto, entre los desafíos que nos permiten en América Latina ascender hacia una escalera que va desde la cultura oral, la cultura escrita y la cultura visual. ¿Alguien se anima a expresar con palabras de qué se trata esta cultura visual? Nothing. Yo no entendí qué quisiste decir, digamos. No importa, lo digo de vuelta. En el texto se deja entrever que
para mejorar los sistemas educativos en América Latina, hay como una confluencia y una transmisión desde una cultura oral, que es la que yo recién redacté, una cultura escrita y por último una actual cultura visual, ¿no? Que desde que la información de la comunicación, el lenguaje y los contenidos pasan por lo visual. Ok, yo escribí algo que capaz puede ayudar en eso, no sé si la A ver. respuesta, pero Sí, sí, yo sí. había puesto que ahora nosotros, o sea, los jóvenes de ahora aprendemos otras formas, con imágenes, pantallas, redes y todas esas cosas. Lo que antes no se hacía, digamos, era todo escrito, era también, como decían mis compañeros, la educación así media rígida y que ahora aprendemos de otras formas, que por eso es importante que se abra a la comunicación, que no vea a los medios como enemigos, sino como recursos para enseñar y aprender de manera crítica y creativa. O sea, que si la escuela no cambia, se agranda la distancia entre lo que viven los alumnos y lo que enseñan los docentes. Me encantó. Brillante. Esa es la idea, ¿no? ¿De qué manera las imágenes modifican nuestra forma de pensar y de construir conocimientos? Esa es la estrategia, ¿no? Pero también un poco, Martina se relaciona con el regaño que yo les hice al inicio, ¿no? Tristemente, como que de la otra forma, como, y creo que el texto no lo dice, pero yo evidencio que es muy revolucionario el hecho de las imágenes, pero a la vez también te tira un poco al abandono, ¿no? Porque de la otra manera era una exigencia, incluso a mí en la facultad, cuando yo empecé en el 2004, 5 creo que empecé en la universidad, era ir a la biblioteca a leer. Y era, los docentes nos decían, Nahuel, fulano, tienen que leer el capítulo 4 para la clase. Por ahí la clase que viene era entre el martes y el jueves. Tenías que leer 60 hojas y llegabas. Entonces, como vos tenías que hacer eso para acceder a la escuela, al otro momento, digamos, se daba. Con el tema de las imágenes, yo noto que todavía no se da por siempre, porque depende de una autosuperación del estudiantado, ¿no les parece eso a ustedes? Sí, pero mira, Creo ponele que ahora el texto que nos diste no tenía ni una imagen, por ejemplo, ¿no? Y Ajá, capaz para algunos, como que no te como que no le dan ganas de leer, porque ya hace tanto que no, que, por ejemplo, yo hace mucho que no leo algo sin que tenga una imagen como para entenderlo. Y capaz, antes, como vos decís, hacía eso, leete 50 páginas y vení, traete la conclusión y subrayá lo más importante, por ejemplo, ¿no? Y ahora con el tema o sea, de la actualidad, yo creo que ya eso mucho no se hace. Entonces, como es capaz volver a un poco la educación de antes. re. No, está re bueno, sí, sí, el texto que no debe tener muchas imágenes, pero igual abramos el abanico de la imagen. No queda sí, solo pero eso en la es una respuesta penetración a una de la pregunta. foto, sino también en todo lo que vos de forma visual podés ir acompañando, que el concepto es hipertexto que menciona, ¿no? No, obvio, no solo Sí, imágenes, también sí, sí. otras cosas, no sé, también citas o, por ejemplo, lo importante que sería que tenga, por ejemplo, escrito en negrita, ¿viste? O subrayado. Sí, sí. Bueno, esos también. Mientras Profe, yo hablaba tenía una Martina, pregunta. que alguien había intervenido, perdón que ¿eras vos, Sí, Joaquín? Joaquín. Tenía una pregunta. ¿Por qué será que más fácil entender una imagen que un texto? O sea, yo quería saber de su respuesta hacia usted. O sea, como Total, profesor, sí, o sea, como usted como docente, sí, ¿cómo puede tomar esa pregunta, digamos? ¿Por qué es más totalmente, fácil Joaquín. entender una imagen que un texto? O No es sea, más fácil, Joaquín. ¿Sabés lo que es? Es más dócil. Siempre el texto tiene un grado de objetividad plena, porque el texto dice lo que dice el texto y nosotros oralmente hablamos palabras. La imagen sí, es múltiple interpretativa, entonces te captura tu creatividad más rápido, mucho más rápido, lo que por ahí se te es más complicado para poder después explicar esa imagen, porque va de tu paradigma, de tu contexto, de tus enseñanzas, de tu cultura, de las cosas que has vivido, de tus emociones, tus percepciones. Por eso es como que sí, tiene que ir acompañando, ¿no? Nuestra plataforma virtual por ahí tiene un texto cargado, ¿no? Ta, 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 y por abajo te dice, vamos a ver un TED, que es el TED que había que ver para la clase, ¿no? Entonces como que, uy, voy a ver un video. Entonces como que te atrapa. Un poco, si querés, te hago la relación entre el cine. Yo no sé si a ustedes les gusta mucho el cine, pero no es lo mismo un cortometraje que un largometraje. ¿O no, Joaquín? Vos te Me lo mirás, sí, habías dicho eso. ¿te acordás que lo dijimos en la clase pasada? Un Sí. largometraje de sí, 3 horas, decís, uy, ¿qué? Y al final terminaste hablando así. Y por ahí, en un corto, a vos te da para explayarte porque hablas de tus experiencias.
Entonces es como que tiene que convivir, ¿no? Yo creo que tienen que convivir ambas, pero sí es verdad que la imagen y lo hipertextual da un nivel de creatividad mayor en el que la percibe. O sea, vos decís que es más fácil entender, o sea, no, más dócil, como vos usás la palabra, entender una imagen, pero capaz es más complicado de explicarlo. En cambio, Sí. si nosotros directamente leemos el texto, capaz es más fácil decirlo ya que habla con palabras. Mira, yo te doy un ejemplo personal y en son de. Ahí viste que hay mucha gente que dice, es muy autorreferencial. Yo creo que me parece desde la percepción y desde las emociones que lo referencial de nuestras vidas es muy importante. Obviamente ustedes también se tienen que liderar a eso, ¿no? A contar sus experiencias. Pero una vuelta yo estaba en Francia haciendo una maestría y me fui a un. Yo, digamos, el arte es como que me pasa de un lado al otro. No soy una persona que yo soy muy culta en el arte, pero siempre voy a los museos y demás. Y me aparecí en un museo y me quedé mirando una obra que para mí era una mega obra, que era una vestimenta de un obrero. ¿Viste cómo te sacás la vestimenta? Como un color así que se saca de arriba y los zapatos llenos de tierra. Y estaba en una esquina y todos nos parábamos ahí. Y después seguíamos viendo, era una obra permanente, hasta hace 20 años que estaba la obra. Y cuando salimos nos hicieron una encuesta. Dice, che, ¿qué obra te impactó más? Y yo dije, bueno, la obra que me impactó más fue esta. Y dice, no, eso no era una obra. ¿Cómo que no era una obra? Si estaba en la esquina. Sí, pero vos viste que no tenía ninguna gráfica de que eso era una obra. Imagínate, Martina, yo vi, quizás en ese momento entré en el museo y vi 40, 50 obras. Y la que a mí me impactó más no era una obra artística. Simplemente lo había dejado un obrero y entonces los del museo dijeron, che, déjalo ahí, como algo permanente que demuestre que hubo un obrero construyendo. Entonces es como muy guay, ¿cómo puede ser que a alguien le penetre más algo que no es arte frente a algo que es hiperartístico, ¿no? Total. Ok, entiendo un poquito más. Ah, bueno, igual decirlo así con ejemplos, como más. Sí, sí, está bueno. Bueno, tenemos que, nada, la idea es esa, ¿no? Aprender de las imágenes, aprender de los textos y de los contextos. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más del texto, alguna idea central que no hayamos trabajado. Yo tengo una Ah, pregunta. profe, Ah, sí, otra cosa tenía que dale, también. dale. Hay una parte del texto que dice, es contra toda esa larga y pesada carga de sospecha y desclasificaciones que se abre paso una mirada nueva, que de un lado rescata la imagen como lugar de una estrategia batalla cultural y otro descubre la envergadura de su dice, mediación cognitiva en la lógica de tanto del pensar científico como técnico. Sí. Yo lo que no entendí, esa parte del texto, a qué va, digamos? Mirá, Joaquín. Nosotros estamos en una universidad. Se entiende que la universidad, por si no se pusieron a desglosar el término, es un universo, universo. Se Sí, entiende que acá convivimos les docentes de diferentes paradigmas, de diferentes escuelas didácticas, de diferentes propuestas filosóficas, de diferentes asignaturas. Y ustedes entonces, como estudiantado, van percibiendo esos saberes a través de los programas, a través de la plataforma, a través de los decides de los docentes, y van armando su propia batalla. Y vos te vas acometiendo a cuál te gusta más. Vos decís, che, la verdad que todo muy bien con teoría, pero a mí me gusta la biología, ¿no? Entonces, si el de fisiología nos da. Bueno, en esa universidad, históricamente, dada las ciencias duras, ha habido una efervescencia del mundo cuantitativo y del mundo objetivo, demarcado por las sí, matemáticas, por la física, relegando quizás a la estructura de la reflexión. Vale mucho más en un examen para ustedes que ya cursaron un cuatrimestre, díganme si es mentira, vale mucho más sí, si vos definís de forma más parecida en un examen lo que dijo un autor que un pensamiento tuyo crítico constructivo, reflexivo. Lo que va ahí es esa, la envergadura habla, che, el mundo del objetivo todavía tiene un alcance muy fuerte y lo otro que es experiencial, que tiene que ver con tu experiencia, con tu observación, con tu forma de interpretar la realidad, queda como un, bueno, es un sentido tuyo. claro. Las O sea, nuevas, no, si vos pensás eso, digamos, o sea, digamos, un ejemplo, la reflexión de un texto, digamos, y por ejemplo, le quitamos la cultura de hoy en día,
El profe de antes te va a decir, eh, vos me tenés que decir los mismos de texto. No es como el de ahora que vos vas y debatís o hablás. A eso es lo que usted quiere ir, digamos. O sea, Total. ahora se puede debatir más y se puede hablar sobre lo que se trate de un texto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo no sé si es ahora o antes, o sea, si seguramente antes no se podía, ahora se puede, pero también en esas en nuestras nuevas estrategias surge a veces un no reconocimiento hacia la importancia del estudio. Porque, por ejemplo, supongamos que vos seas muy perspicaz, hayas leído mucho en tu vida y seas una persona muy creativa, a veces con, mirá, la muela, el chamullo, como se dice acá en Argentina, medio como que resolvés, podés resolver una asignatura y decir, yo más o menos leí voy, total, mira, le cuento esto, esto, esto". Y entonces, como que esta nueva estrategia también tiene que resguardar algún elemento de la vieja guarda. Porque también es importante el reconocimiento de los autores. Mirá, Joaquín, nosotros hicimos una publicación el cuatri pasado, después se las paso, en IF Deportes, que es una revista argentina, pero que es latinoamericana, sobre una lista que tenían que hacer el estudiantado que finalizaba el profesorado de 30 autores. Entonces nosotros le decíamos, bueno, solamente nombre y apellido del autor, de los que estudiaste en ciencias biológicas, nombre y apellido de los que estudiaste en ciencias sociales, y así leíamos los grupos disciplinares en didácticas deportivas. Y de 75 entrevistados, solo 5 lograron poner nombres de autores que habían trabajado en su carrera universitaria y que estaban en los programas. ¿Se entiende? Y estamos hablando de un nombre. Después imagínate el concepto, la escuela de ese autor, la estrategia que te plantea. O sea, es como que las nuevas estrategias son buenísimas, son loables y mejores, pero resguardemos también lo antaño que era importante. No, ok. Ahora sí entendí. Yo tengo una pregunta para ustedes, que la había anotado acá y que la conversamos también con otra comisión que yo doy de Gallegos y de San Agustín. Si la educación física nace desde las experiencias, desde los movimientos, desde las habilidades motrices, ¿dónde queda el texto? ¿Dónde queda incluso la información teórica del sujeto que va hacia la educación física? No se miren ustedes como docentes en clase. Hagan una retrospectiva, ¿no? Adelante, hace 4 años estás dando clase en primaria y en secundaria. ¿Ponés los conitos? Ok. ¿Ponés esto? Ok. ¿Traes el título del juego? Ok. Pero ¿dónde queda el contenido teórico que asume tu estudiante? A ver. en la práctica docente, cuando te va a dar una clase. ¿Pero qué? Porque vos le decís, por ejemplo, los chicos hoy trajeron el Veo Veo, trajeron esas experiencias, y decís, bueno, sí, jugaron a eso, pero el chico se va a su casa y cuando la mamá le pregunta, ¿qué hiciste, hijo, en educación física? ¿Qué le dice Cintia, el hijo? Claro, Nada, lo jugar. básico, le dice todo lo que hicieron, lo que nosotros estudiamos, que son los autores, no, sino que le explica lo básico. No, el chico le dice, mami, hoy jugué al Veo Veo en la clase de educación física. ¿En Claro, matemática qué hiciste? No, en matemática vi trigonometría. ¿Y qué es eso? Y cuando explica el juego le dice cómo se juega. Pero cuando le describe trigonometría, le dice, che, no, en trigonometría vi esto, aquello, que la Y, que esto. ¿Dónde queda el resguardo teórico de lo que nosotros hacemos en educación física? Porque lo tiene que tener. ¿Alguien puede responder eso? ¿Fabri? ¿Ailén? Pregunto así a los chicos que quiero escuchar. Hay alguien que se llama Jade, ¿no? Ah, bueno, las tiene apagada. Jade, Profe, ¿alguien ¿puedo quiere? responder? ¿Eh? ¿Puedo responder? ¿Sí? Bueno, dale, Ah, como puede ser en las planificaciones o en los, no sé, en los resúmenes, los materiales, las fichas que tengas que vos le vas enseñando a los alumnos, ¿puedes llegar a hacer eso?
Pero eso, ¿vos se lo enseñás al alumno? ¿Vos decís que se lo enseñás? No, las planificaciones no se lo enseñás, pero vas haciéndolas, ¿entendés? Y los alumnos se supone que van entendiendo. O Ujú. sea, capaz venía de ahí. Sí. Sí. Bueno, miren, vamos a llevarlo a un terreno que nos es un poquito más amigable, que es el de los deportes. ¿Quieren? Miren, está estudiado desde Matveev, desde Tsarsovsky, dos autores rusos, desde Barry Thompson, americano, desde Jean-Louis Gatt, autor chino, que el rendimiento deportivo puede crecer hasta 1%, si el deportista asume una carga teórica. ¿Ejemplifico esto? Un atleta que hace boxeo. ¿Tenemos algún boxeador acá? ¿O alguien que haya hecho boxeo? ¿Algún deporte de combate? ¿Alguien hace? ¿Ha hecho? Sí, tenemos una compañera también que está por pelear justamente, creo. ¿Está acá? Eh, Magdalena, no sé si está acá, no la vi, creo que no, Ah, pero ella, bueno. Bueno, por ejemplo, en un deporte de combate, vos asumís las prácticas. Por ejemplo, el boxeo, ¿no? Ahora, si vos sabés, estoy hablando 1% del rendimiento. Tampoco es que estamos hablando de que vas a ganar por eso, pero un porcentaje, si vos sabés lo que es una palanca, si vos sabés lo que es una rotación, si vos sabés lo que es la balística del movimiento, si vos sabés qué musculatura o qué segmento del cuerpo, qué cantidad de tejido tenés, si vos sabés el componente de volumen, de masa, si vos asumís todos esos elementos teóricos, aumenta tu rendimiento deportivo. Eso está estudiado y cuando vas a rendimiento deportivo hay tres elementos fundamentales. El técnico, el funcional y el táctico estratégico, si se quiere. Son los tres determinantes. Y también está este otro cuarto, que es el teórico, que te garantiza un condicionante. Nosotros planteamos entonces la idea, y de acá, con esto terminamos el texto, de la conversación que les planteamos en la primera clase. Nosotros conversando aprendemos porque ponemos en evidencia la educación física. Acá, por ejemplo, somos todos adultos, es andrología y demás. Pero en nuestras clases con nuestros estudiantes, cuando vamos a ver vóley, no tiene que ser la mera repetición de una estructura técnica. Saque, por ejemplo, ¿no? Saque por abajo, ¿no? No es saque por abajo. Es la forma en que te parás técnicamente, por qué el brazo va hasta atrás. Y ahí vos le tenés que estudiar, vos le tenés que explicar al estudiantado qué segmento es, qué amplitud es buena, qué amplitud es mediocre, qué amplitud es excelente. Y entonces ahí, al él ir incorporando terminología, hay una comprensión más general de la cuestión. Imagínate con estudiantes de natación, en el agua donde los chicos se les dificulte, por ejemplo, la acción de flotabilidad. Si previamente a la acción de flotabilidad y meterse en el agua, insertarse en el medio acuático, usted habla de las composiciones que tenemos, el peso y la masa del hueso, lo que sirve y lo que no sirve el tejido graso para la flotabilidad, por el espesor, por la densidad, son todos conceptos que el sujeto va a decir, ah, bueno, pero entonces me conviene más en decúbito supino que decúbito prono. Y es una deducción que el sujeto va a hacer sin que vos le digas, ponete boca arriba, que es la lógica del docente mediocre, ¿no? Chicos, para flotar hay que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué no dejamos que nuestro estudiantado vivencie con la comunicación de por qué él va a tomar? Y eso va a ser mucho más significativo que algo que te digan que tenés que hacer. ok, entonces vos lo que decís es que lo que sirven, o lo que vos tratás de decir es que los conocimientos previos, hacérselos saber a los alumnos o a los deportistas que tengas enfrente, eso vendría a ser lo importante y el porcentaje del que hablas para que ellos puedan ser mejores. Totalmente. Para que ellos tienen que asumir el conocimiento, nunca va de un lado al otro. Mira, esto tiene que ver con mamá y papá. Mamá te dijo toda la vida, hija, sé buena, ¿no? Hija, tenés que ser buena, hija. Ahora, si vos ves a mamá que cuando tocan el timbre te dice, atendé y decí que yo no estoy. Entonces yo voy a decir, pará, mamá me dice que yo soy buena, pero después el portero me dice que yo diga, me está haciendo que yo mienta. Bueno, y vos ves que vas al supermercado y le cambias las etiquetas de los fiambres para pagar menos.
Y vos, entonces vos decís, che, esto hay como una crisis. Vos no vas a ser buena, por más que te repitan, soy buena, ni, dije la palabra buena, o cualquier otra cosa, sensible, lo que sea. Vos realmente vas a evidenciar el ejemplo. Y en la educación pasa lo mismo. Si tu docente te acompaña, es sentimental, habla, conversa, te escucha, te propone alternativas, pero con vos adentro, no con vos afuera, el hecho de la enseñanza va a ser mucho más objetiva, mucho más objetiva. Ok. Bien, bueno, les voy a mostrar una imagen que quiero que, pues, nada, vean durante un ratito. ¿La están viendo ahí? ¿Me hacen así con el dedo? ¿Sí, no? ¿La están viendo? Joya. Quiero que la vean. Todavía no digan nada, solo véanla. Traten de ver todo lo que puedan de ahí, todo lo que puedan. ¿La vieron? ¿Ya? Bueno, mediante esté aquí compartida también, la voy a dejar acá compartida, me gustaría que los que no hablaron todavía, no para quitarle el micrófono a los que lo hicieron, sino también para escucharles y conocerles, le voy a dar el teléfono el habla a Fabri, que había abierto y cerró enseguida. Me gustaría que me diga, Fabri, ¿qué similitudes ves entre todas las imágenes que hay? Que son 5, ¿no? Decime las similitudes. Las 5 trabajan algo óculo manual, siempre están con algo en la mano, Sí, re bien, me encantó, bien. ¿Qué siempre más? están desarrollando algo. Muy Eh, bien. y el material va cambiando. Por ejemplo, Similitudes, no diferencias. Si cambió, ya sea una sí, diferencia. Decime la similitud. similitudes. No acepto esa. Bien, a ver, ¿quién más? A ver, Están en Martín. proceso, Ah, perdón, no están sé en qué. proceso de formación, Vamos de vuelta. ¿Quién? ¿Cintia? están en ¿Fue? proceso, sí, yo, profe, están en proceso de formación, le digo. Sí. O sea, todos y todas se están educando, ¿no? Claro. ¿Qué más? A ver. Y puede ser Están que estén atentos al interactuando con el adulto. docente. Siempre hay un adulto. Muy bien, muy bien. Bien, Santi, me Están, encantó. están atentos igual, están tipo prestando atención a lo que se le estaría, no sé, dictando, digamos, ¿no? Para generalizar. Ajá, muy bien. Siempre hay un adulto que se da a entender como que es el que está llevando adelante el hecho educativo, ¿no? No es que está el adulto porque está. Ok, bien. Otra podría decir, si me lo permiten, que alguien lo intentó decir, pero me parece que yo lo corté y le pido perdón, como que hay medios alternativos, ¿no? En todas hay medios alternativos. Hay libros en algunos, hay plastilina en otros, hay daditos que se está metiendo en la boca un baby, ¿no? Hay computadores. O sea, hay medios didácticos. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Bueno, con mucho pensamiento divergente me gustaría que me digan cuáles son las diferencias que hay en las imágenes. Las edades. Muy bien, las Eh, edades. Yo Las diría, edades profe, cronológicas. ¿Qué más? Yo creo, profe, que el material didáctico varía según la edad. Muy bien. Lo que se dicta en cada clase también. Estoy escribiendo, por eso miro para abajo, perdón, ¿eh? Bueno, la contenidos organización de las diferentes, actividades puede ser. actividades diferentes, ok.
su organización. Ah, para, ¿quién dijo eso? Yo, profe. ¿Cómo es la organización? A ver, Santi, contame. Y no sé, yo, por lo que se ve como es, digamos, son 5 espacios distintos, ¿no? De educación, o 4, no sé si los nenes son mismas edades, pero la van organizando dependiendo las edades o los materiales ya dictados, ya vistos en cada clase, ¿no? En cada Bien, etapa. bien. Te hago una pregunta. Ay, no, no pasa nada, es una pregunta, puedes contestar cualquiera de las dos opciones, pero ¿cuál crees vos que es más parecida a la vida? ¿Las de los más chiquitines o de los adultos? O de los casi adultos, digamos, el de la secundaria. Y para mí, el tema de los chiquitos es que los van preparando, ¿no? Para lo que sería las siguientes etapas, pero los más grandes ya serían tipo, sí, serían más chicos llegando a la adultez o ya gente grande que está fortaleciéndose para conseguir una mejor forma de vida o una mejor progresación, ¿no? Bueno, muy bien. Me gustó muchísimo tu forma de verlo. Me Profe, encantó. igual es como distinto, porque ponele vos decís más parecido a la vida, y es como que las dos cosas, porque no toda la vida estás estudiando o a través de una compu, pero en las otras partes, por ejemplo, cuando sos más niño, más chiquito, como los bebés que están ahí con el adulto y estás tocando cosas y estás aprendiendo de nuevas cosas, es como que las dos cosas tienen vida, solo que una parte por ahí es más de lo que estás estudiando o de lo que vas viendo en la vida, y la otra parte ya es más de lo que haces afuera de estudiar. Te pregunto entonces yo, en la vida, en cualquier trabajo, ¿a vos te posicionan de forma piramidal? ¿Vos tenés... Sí, ¿Sí? ¿En dónde? A ver. no, era no. Yo ya que estamos jugando al veo, por ejemplo, yo veo en el centro veo un kindergarten, ¿no? Un jardín de Sí, infantes. yo más o menos puse edades, Ahí va. ¿Cómo están más o menos. sentados en el jardín de infantes, Martina? ¿En Están sentados en círculo? una mesa o sea, es de bastante gente. Ya cuando sos más grande, como que van todos separados. Ok. Principal error y crítica al sistema educativo aberrante que tenemos. Cuando son niños, bebés, incluso mucho más, no miren la del centro, miren la de arriba, que es un maternal. Están dispersos en el área, cada quien elige su lugar, cada quien elige su medio alternativo. Cuando Milagros salga del profesorado, ella va a elegir si va a trabajar en handball, va a trabajar en atletismo, va a trabajar en boxeo, va a trabajar en la escuela, va a trabajar en una... Ella va a elegir. Se parece a eso, un niño que Sí. elige el material y un tutor que lo va a acompañar en el proceso de selección, dispersos en el área. Vas al jardín, al inicial, y fíjate que te sientan, pero por lo menos te sientan en una mesa que es redonda. ¿Qué te permite una mesa redonda? Y conversar, tener comunicación con los demás. El solo Y hecho de... aprender todos juntos también, ¿no? Exacto, el solo hecho de mirarte. Le puedo mirar la cara, o sea, no el pelo, le miro la cara, por tanto, no hay prioridades frente al saber, frente al hacer, frente al decir, frente al sentir, frente al percibir. La idea de la rueda, la idea del círculo, te propone una didáctica constructivista. Total. Y cuando, por ejemplo, vos pasás a la primaria, ¿Qué pasa porque yo ahí? tengo mi hermanita y Sí. también sé, porque era de las que más charlaban, que, por ejemplo, vos te das la vuelta y ya te retan por hablar con tu Total. compañero. Vos mirás y ya te retan. O sea, es como No. que tenés que estar viendo a tu profesor haciendo tu tarea y no podés ni conversar ni mirar a la gente que tenés al costado. Y lo mismo pasa en la secundaria. Total. No, incluso es peor, porque Claro. vayamos poco a poco. De inicial, cuando pasás a primaria, te asignan algunos docentes, no muchos. Por ejemplo, Sí. a lo sumo tenés el docente de ciencias sociales que te habla de historia, geografía, un poco de filosofía, ¿no? El de naturales, que por lo menos te habla de física, de química, de biología, de fisiología, pero es uno solo. Cuando vos ya pasás pará. Y en primaria, vos llevás tu propia literatura, que es más general. Y van salteando de un lado al otro, como que todavía se resguarda un poquitito de lo interesante del maternal y del jardín.
Cuando llegaste a secundaria, tenés un docente por cada ciencia, bien positivista, que tiene un tiempo reglado. Ya no es la profe de ciencias sociales que dice, bueno, vamos con geografía y por ahí, mira, eran 20 minutos más, media hora más y por ahí un poquito menos historia, porque bueno, había dado así. No, acá en la secundaria y aparte te impone en un régimen que a quién lleva adelante. ¿Y a quién lleva atrás de los bancos? Díganme ustedes, ¿cuáles son las características de quién está adelante y de quién está Y el que está atrás? adelante es el que más presta atención, el capaz no el que más participa, pero el que más estudia, el que más tiene buenas notas. Y los que están atrás son los de atrás, o sea, los que no prestan atención, se portan mal. Y cada tanto, si te portas muy mal, te van mezclando con los de adelante para que aprendas de ellos. Total. Estoy 100% de acuerdo con Martina. ¿Alguien no está de acuerdo con esa idea? Yo, porque puede Ajá, ser una perspectiva de ella, ajá. es de lo que ella ve, porque yo, por ejemplo, cuando curso con mis compañeros, ahora en el terciario, nos sentamos atrás y mi grupo, somos nosotros nuestro grupo y siempre nos ayudamos y nos va bien. Ok, Cintia, pero ¿cuántos son en la clase esa? Más o menos. ¿Qué cantidad Y son? 25, 26, más o Ah, menos. son poquititos, ok. Sí. Muy bien. Bueno, Pero y ya tenemos bueno, designado nuestro lugar, digamos. Sí, sí, como que ya te contaste. Pero fíjate vos, Cintia, que hay algo que tiene una realidad, porque está estudiado y ahora yo te voy a dar un ejemplo concreto de un estudio, que cuando vos estás más alejado de quien tiene el portavoz, podés hacer un montón de cosas más que te permite la relación espacial nada más. Por ejemplo, abrirte un paquete de galletitas, te digo, ¿no? Por ejemplo, conversar con, che, vos en la tarde vas, imagínate, vos estás ahí atrás, por ahí, no sé, 10 metros atrás, que por ahí estoy yo adelante, que si yo le digo algo ya el profe te mira, ¿no? Entonces como Claro, apremia más al que está adelante, a la disciplina, a la sí. escucha y la atención, y media más que el que está atrás se pueda dispersar, aunque dispersarse está maravilloso. De hecho, Claro, pero eso, Pero por eso justo, eso pasa en la primaria y en la secundaria se nota más, porque en un nivel terciario claro. universitario como que sí, todo uno más. total, sí, Yo, sí. yo, profe, era todo lo contrario. Yo era el de atrás y era el que más prestaba atención, pero no Bueno. me gustaba sentarme delante. No, no me gustaba. Incluso en la secundaria, a mí cuando yo entré por primera vez a la secundaria, me daba miedo sentarme adelante y mirarle la cara al profesor enfrente. Esa es otra cosa. Ahora, ahora por ejemplo, ahora ya que estoy en la universidad, tengo un poquito más de, de ánimo, de ganas, digamos, del tema este, es como que ahora no me da miedo ese profesor de mirarlo y prestarle atención. Ujú. Pero sí está cuando entré a la secundaria o por primera vez a la primaria. En la primaria era todo lo contrario, te ponían todos juntos y charlaban como locos. Ujú. Y después los profesores van y te dicen, ¿a qué vienen? ¿A jugar o a estudiar? Mm. Es así. A mí Sí, me también pasó. tiene que Yo ver era un el más poco. capitán. O sea, que ahora capaz nosotros elegimos lo que queremos estudiar. Y quizás en la secundaria habían cosas que no te interesaban. O sea, o cosas que por ahí no le prestabas tanta atención. Por ejemplo, no sé, yo siempre fui más buena en matemática que en lengua, ponele. O al revés, o sea, Sí. depende de cada uno. Y por ahí habían cosas que no. En cambio acá es como que vos elegiste la carrera y eso capaz te incentiva un poco más. Y yo a lo que iba con lo de los asientos no es que el que está atrás no presta atención, No, es por una supuesto. perfección del profe, que si el Sí, profe te pone atrás o que el profe como que va viendo. Y los de adelante casi siempre son los que más estudian, pero los de atrás no digo que no hablen, yo iba total. atrás y era la que más hablaba, bueno, como Sí, siempre. sí, sí. Bueno, mirá, nosotros hicimos en UNLU, yo trabajo en la Universidad Nacional de Luján, acá en la sede de San Fernando, en educación física, y en el profesorado yo a veces le doy clases teóricas de deportes individuales a 300 personas en el aula magna, ¿no? Entonces, imagínense un montón. En invierno, un calor, sudando, tengo vida así, pero sudando, parece que estás corriendo. Y empiezas a hablar, 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 tienen mucha carga teórica, y los de adelante como que se genera todo un séquito de escucha, los del medio un poquito de relajo y los de atrás, literalmente, chicos, están en un cuento. O sea, están en un cuento. ¿Qué pasa? Empezamos a probar con otros dos profesores que nos interesa esta cuestión también de la didáctica y dijimos, che, empecemos a caminar por el medio y vayamos hasta atrás.
Bueno, todas las veces que hemos hecho el ejemplo lo tengo filmado, lo tengo filmado. Vamos a ver si podemos hacer una investigación con esto, como muy parecida a la de Trump, pero la de Álvarez Martínez, que ya investigaron esta cuestión, pero en ciencias sociales. Cuando vamos para atrás, los chicos, claro, los que están adelante, ¿qué hacen? Se dan vuelta así y dicen, bueno, el profe va para allá y los escucho. Y los que están atrás te tienen acá al lado. Los mismos que arrancaron con el café, con el mate, con las galletitas, con todo, te terminan escuchando y los que están adelante empiezan en el relajo. Pero entonces, ¿por qué? Porque hay elementos que nos dicen que la didáctica tiene que estar acompañada del lugar. Por eso El tenemos docente se que tiene que sentarnos en movilizar, profe, círculo. ¿Cómo? como que el docente se tiene que movilizar por todo el salón, no solo quedarse estático ahí en un solo lugar. En realidad, Cintia, si me permitís que perfeccione tu obra, la educación debería pensar la estrategia en la que construye los espacios. No pueden ser pupitres de a dos o de a uno, como diciendo, yo soy un individuo. No, no, yo soy un sujeto social que se tiene que comunicar. Y si vos estás alejado, más difícil te va a ser aprender. Si vos te sentís cerca del docente y la docente, por eso hoy hablamos, por ejemplo, de parejas pedagógicas. La educación del presente, no les digo del futuro, del presente, tiene que ser dos, tres profesores compartiendo. No importa que sean varios, porque un profe va a traer las cuestiones particulares de las situaciones que van pasando, otro por ahí que es el que genera la propuesta, otro que acompaña con los materiales y trata de exhortar a aquellos que no están tan aventajados por ahí en la comprensión de la literatura. O sea, hay que empezar a evolucionar, pero la ciencia y la estrategia ya están hechas. ¿Me entendés? Porque ni siquiera Eso, tenés que eso investigar. tiene de bueno las prácticas docentes cuando te mandan de a dos a hacer la pasantía, la práctica. Total, sí, Porque total, uno da clase, el otro compañero ayuda y así viceversa. total, No te sentís total, tan solo, digamos. Más cuando totalmente. son chicos, porque si son, bueno, si son grandes también, porque a veces se te complica con los adolescentes. Bueno, Creo que es más difícil trabajar con adolescentes que con chicos. sí, la complejidad siempre es grande, ¿no? Los desafíos que te pongas también son los que dicen si es más difícil o no, ¿no? Te pones un desafío chiquito, por ahí siempre es fácil. Te pones grandes desafíos con esos adolescentes, niños. Lo que sí sabemos, chicos, y esto sí es una apreciación personal y yo se las doy, ustedes pueden discrepar sin ningún tipo de problema, que la sociedad occidental capitalista en la que vivimos cada vez más nos está exhortando a la individualidad. Cada vez más nos exhorta a la individualidad y a estar alejado del problema. No te metas, ¿no? No hables, mejor no hables y pasás desapercibido. No estés vos esperá, estate de atrás. Y eso hace entonces que en la formación nosotros tengamos que empezar a anotarnos nosotros mismos dentro del proceso y no esperar a que algún día, eureka, vos digas, ya me siento profe. No. Es hoy el momento de la construcción del saber en el cual hay que debatir, reflexionar y estar cerca. Si pasaron 3 clases y yo no hablé en clase acá donde estamos acá, o no prendí nunca la cámara, yo no me tengo que estar diciendo, che, no, o no es mi carrera, o no es mi espacio, o no es mi momento. Pero acá hay que hablar, porque hablando acá te equivocás. Profe, ¿puedo agregar algo a eso? Sí, ahora voy. Que, por ejemplo, yo cuando fui a la universidad, yo antes de esto estaba anotada en medicina en la UBA. Que bueno, es difícil, obviamente, todo en el CBC. Pero en el CBC lo que me pasó, por ejemplo, a mí, ya directamente te das cuenta que no, que yo no quería esa carrera porque no hablaba, en cambio ahora, Mm, pero allá es como que el que hablaba, primero el profe te respondía mal, sí, segundo, también, en vez de no éramos 25 éramos 100 en un cientos. curso. Mm, Y los de atrás, no, primero no escuchas nada, no ves lo que ponen en el pizarrón. Y, y los profes también no tenían ganas de enseñar, o sea, era en todo momento ellos te decían, primero lo que cobraban te lo decían ahí, te decían yo, mira, la verdad es que no tengo ganas por esto y esto y esto. También además de eso, o sea, es esto de la individualidad, de que estábamos todos separados. Siendo 100 estábamos todos separados, los trabajos son solos, estudiar tenés que hacerlo solo, y estar ya no podías hablar porque no te dejan hablar. Y eso pasa mucho y en muchas universidades. Justo en esta, bueno, claramente no. Por eso a mí me sorprendió el tema de los debates, de los foros, o sea, es como otra cosa, porque en las universidades que yo he visto no hacen eso. No hacen eso y es todo individual y si hablas es como que no te dan bola y no les va a dar importancia a lo que vos digas. O sea, ellos explican, listo, se van y chau, ahí queda. mm.
Es Y un así paradigma, también eran los desaprobados que tenían, ¿no? claro. Obvio, Sí, 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 sí. Es un como que nadie paradigma. se interesaba. El paradigma de las ciencias médicas es un poco ese, incluso de las ciencias duras. Es un poco como que el docente te hace pasar vergüenza, y entonces a vos te cohíbe de participar, y entonces como no participás, te brinda la posibilidad de aprender. Entonces como que te aleja. Y por eso es que quedan tan pocos siempre, ¿no? Porque no te motiva a seguir. Imagínate, vos hablaste ahora y yo te digo, no, no, Martina, te equivocaste porque... Yo decir, uy, pucha, todos los chicos vieron que el profe me dijo que me equivoqué. Entonces como que te cohíbe, te inhibe. Y la idea es al Sí, revés, es, aunque incluso el sujeto se haya confundido, que se equivoque acá y no operando a una persona. Ustedes que se claro. equivoquen acá y no dándole una actividad a un sujeto para que aprenda cuando nunca va a aprender. Entonces, este es el momento de aprendizaje. Bueno, Te iba a decir, profe, sí, obvio, adelante. lo de que habías marcado esto, lo del que el profesor se moviera. En mi colegio, por ejemplo, nos sentábamos en U y nos sentábamos en mesas grandes de a 3, 4, y siempre el profesor, teníamos filosofía y economía, que eran las materias más pesadas, el profesor, y son las materias que las únicas que me acuerdo, porque hablaba un montón, tenía mucho contenido, y era el único que hacía ese método de pasearse por todo el aula, por atrás nuestro, salía y demás. Lo que tenía mi colegio también, que no lo dijiste, era la comodidad que nosotros teníamos. Ponele, yo era mucho de que dormía siesta en el horario del colegio, entonces había momentos en los que los profesores te decían, bueno, estás cansado, anda ahí, descansás, y después volvés a la clase, no te sirve de nada estar durmiéndote arriba de la mesa. O cuando entrábamos temprano, o te dejaban entrar los puffs al aula. Sí, Eh, total. el tema del celular, que era lo de la distracción de la galletita, bueno, nosotros nos sacaban el teléfono. En un secundario, cuando teníamos, casi algunos ya tenían 18 años, nos sacaban el teléfono cada vez que entrábamos, y era eso de las distracciones, de la comunicación. Mi colegio tiene orientación en comunicación, y nada, nos demostraban todas estas cosas que vos ibas nombrando, pero bueno, sentí como que te faltó nombrar capaz eso, el tema de las distracciones. No son tanto distracciones, sino como que depende cómo uno las vea, porque capaz que para un profesor es una distracción un puff en el aula, en un tercer año, pero en un sexto año ya creo que cada uno sabe si se va a acostar a dormir, bueno, verás, ¿no? Sí, 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 Qué, sí. qué tomás y qué no. Total. Sí, sí, sí. Estoy 100% de acuerdo con vos, Julieta. Muchas gracias. El concepto de la necesidad de la atención es muy occidental, porque nosotros no podemos estar concentrados todo el tiempo, y que vos estés mirando así vivo no significa que estás aprendiendo. La corporeidad del sujeto y la mente requieren de momentos de dispersión. Y esos momentos de dispersión son los que después aumentan el gradiente de adquisición de conocimiento. Me encantó Sí, que... totalmente. Sí, Los del fondo, en realidad eran los que más hacían, porque nosotros trabajábamos todo con computadora, no teníamos carpetas. Y los que más hacían estaban escuchando al profesor de filosofía, haciendo la tarea de matemática en la hoja y haciendo la tarea de teoría de no sé qué. claro, Entonces era como que no estabas escuchando la clase, estabas haciendo tres cosas más. Y creo sí, que también eso es lo que nos pasa a nosotros con la distracción. No son distracciones, estamos haciendo algo, sí, pero no estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Cómo estar escuchando? Pero pasa que a veces, o por lo que yo tenía entendido, más de 40 minutos no podemos prestar atención. Y hay gente que más de 10 minutos no puede prestar atención, que total, me considero una de esas personas. Tipo, sí, profesor está hablando 10 minutos de corrido y ya sí, después te sí. empezás a distraer con cualquier cosa. O sea, Bueno, ahí viene, Julieta, entonces el tema de hablas, das cosas de impacto, pero por momentos haces un juego, por momentos parás y le preguntás a otro, entonces es como que baja y sube todo el tiempo. Chicos, no, claro, totalmente. Bueno, el profesor, la técnica que él tenía era pasar todos los conceptos filosóficos a conceptos deportivos, ya que casi todos hacíamos algún deporte, rugby, ah, hockey, un genio, fútbol, qué lo que sea. lindo. Entonces pasaba todos los conceptos de Platón, de la caverna, de todas esas cosas que hemos visto, que las estábamos viendo ahí, o de Sócrates creo también, Sí, y las pasaba a lo deportivo. O sea, ¿qué ves en la cancha? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y bueno, o sea, era un profesor que se adaptaba totalmente al curso y no a lo que planteaba la materia, total. Bueno, mira, que era lo que vos decías. lo que dice Julieta, y cerrando porque ya estamos casi sobre la hora, fíjense la importancia que llegó a contarnos su historia sobre un profe de filosofía. Y yo les digo algo, chicos. Filosofía como asignatura en nuestro pénsul, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, entiendo que es en todas las regiones, solamente está el último año de la secundaria. Pensemos por qué, ¿no?
Es la única que rompe con la simetría de lo positivista y estás solamente una vez. Te hace pensar, quedas emocionado y estás solamente un año, de 12 años de experiencia en la educación. Tareas. Seleccione un juego tecnológico que nos permita desarrollar nuevos argumentos comunicacionales en los educandos universitarios. O sea, a diferencia del juego que ustedes trajeron ahora, van a traer un juego, pero tecnológico que nosotros podamos jugar y que en el proceso de ese juego aprendamos a comunicarnos y aumentemos el proceso de nuestro lenguaje. ¿Se entiende? Para la clase que viene, tiene que agarrar Cintia, ponerle y decir, profe, yo traje esto, tomen un código QR, nos metemos todos ahí, y jugamos y ver cómo en ese juego nosotros podemos contribuir a mejorar nuestro lenguaje. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Está bueno. O- Dale, Eso Dale. intentemos hacíamos hacerlo. en Sí, inglés. perdón. Eso hacíamos en inglés. ¿Ah, Nos sí? daba tres, cuatro palabras, de buscábamos el ver to have, ver to be, no me acuerdo. Y bueno, nos iba poniendo las palabras, qué va antes, qué va después. La palabra principal iba en el medio, entonces nos ponía. No, era el pasado continuo, ese era. Ah. Pasado continuo, entonces nos ponía la palabra en el medio, qué va antes y qué va después para guiarnos. Ah, bueno. Re bien. Bueno, ya tienen experiencias entonces. Traten de que sea en español. No, pero puede ser en inglés, en cualquier idioma que conozcan. Lo Jefe, sumamos. podés tipo, porque quiero escribirlo bien Está, y... no, no, está puesto en actividades. Ah, listo. Sí, sí, Ok. después del desarrollo, ahí aparece actividad y ahí está escrito textual. Listo, profe, gracias. Bueno, compañeros, yo ya pasé la asistencia, sacando a los que no tuvieron la cámara prendida nunca, están, bueno, todos con presente, pues agradezco un montón a los que participaron muchísimo, exhorto a los que no participaron que se preparen para la clase que viene y sobre todo que a partir del día viernes, mañana, cuando yo les mande la noticia de que está abierta la clase, por favor, la clase 3 ya la van viendo, así las gráficas son diferentes, yo también ya me motivo a que veo que ustedes están activos y cualquiera que tenga alguna pregunta, también me pueden hacer en un chat, ¿cómo se llama? La comunicación vía mail y yo lo voy a estar contestando a la brevedad. Un abrazo muy grande, gracias y bueno, que sigan adelante con la clase que les viene. Chau, Gracias, chau. profe. No, Chao, profe, Chao. gracias. Cuídense chao. mucho. Chau, Gracias. chau.